Hola, ¿qué tal? Yo soy Kana y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, como estaréis leyendo por aquí abajo en el título, voy a contaros un poco cuáles han sido mis asignaturas en el primer año de biotecnología y también contaros el temario que hemos visto. Asimismo, quiero comentar que las asignaturas no son siempre iguales, es decir, varían según la universidad en la que estés estudiando. También quiero contar que voy a dividir el vídeo en dos partes, ¿vale? Para que no se haga muy largo. Y voy a hablar en esta primera parte sobre las asignaturas del primer cuatrimestre y en la siguiente parte hablaré sobre las del segundo cuatrimestre. También os voy a dejar información más detallada en la cajita de descripción sobre las prácticas que he dado, que creo que es lo más importante en una carrera de ciencias. Y también os voy a dejar la web de mi universidad por si a alguien le apetece estudiar aquí o le interesa saber qué asignaturas se dan en el resto de cursos y demás, básicamente por si a alguien le ayuda a la hora de escoger en qué universidad estudiar. También quiero contaros, antes de empezar con el vídeo, ya lo último, que las asignaturas del primer año suelen ser muy básicas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, ya lo sabréis, que muchos estudiantes se van a otra comunidad autónoma a estudiar en la universidad. Y eso, en cierto modo, es un problema debido a que el temario que se da en segundo de bachiller o que entra para la selectividad en segundo de bachiller no es igual en todas las comunidades autónomas. Entonces, es por eso por lo que el primer año en todas las carreras suele ser muy básico, para que todo el mundo comience el mismo nivel y pueda continuar con los 3 años siguientes de carrera sin problemas. Así es que ahora sí, comenzamos con el vídeo. En el primer cuatrimestre tuve 5 asignaturas, ¿vale? Las voy a mencionar por seguir un orden más que nada según mis gustos, es decir, la primera que mencione será aquella que más me ha gustado y la última la que menos me ha gustado. Entonces, dejando esto claro, ya podemos comenzar a mencionar cuáles han sido mis 5 asignaturas del primer cuatrimestre. Vale, la primera asignatura de la que os quiero hablar es de bioquímica. Esta asignatura consta de 29 temas en los cuales hemos visto un poco pues, de todo, digamos. Hemos visto las biomoléculas, hemos visto los mecanismos de transporte, hemos visto las membranas, hemos visto metabolismo, se ve bastante metabolismo, es decir. Hemos visto también la replicación, la transcripción y la traducción del ADN. En general, la base es segundo de bachiller en la asignatura de biología, pero más ampliado y por tanto más complejo. En relación a las prácticas hemos tenido de 3 tipos, hemos tenido prácticas de laboratorio, prácticas de informática y prácticas de aula. Las prácticas de informática y las prácticas de laboratorio os las voy a dejar en la caja de información para que no se haga eterno, ya sabéis, porque si tengo que empezar a comentar cada una de ellas me puedo tirar aquí 3 horas. Y bueno, os voy a hablar un poco sobre las prácticas de aula. Las prácticas de aula consistían en resolución de problemas. Hemos resuelto problemas de inhibición, de cinemática, de ácido base y bueno, de proteínas y demás. También en esas prácticas de aula, bueno, en 2 de esas prácticas de aula lo que hicimos fueron juegos de aula. Estos juegos de aula consistían en, pues, el profesor y la profesora venían con un tablero digital, ¿vale? Ambientado. Uno era de Juego de Tronos y otro era de Walking Dead. Y básicamente nos separaron por grupos y nos daban una hoja con problemas y cuestiones que teníamos que resolver. Entonces, el que antes resolviera todas las cuestiones, pues ganaba. Y si ganabas, es decir, si quedabas primero o segundo, o sea, si tu grupo quedaba en primer lugar o en segundo lugar, te llevabas una puntuación extra. Continuando con la segunda asignatura, voy a mencionar botánica. Botánica es una asignatura que consta de 20 temas, en los cuales hemos visto un poco de sistemática, hemos visto algas, hongos, líquenes, micorrizas, pteridófitos, briófitos, gimnospermas y angiospermas. Creo que no me dejo nada, pero más o menos así. Hemos tenido 2 tipos de prácticas, bueno, en general hemos tenido prácticas de laboratorio, ¿vale? Que ya sabéis, las tendréis en la descripción. Y también hemos hecho 3 salidas de campo.
En estas 3 salidas de campo, lo que hicimos era irnos de excursión a una sierra, de tal forma que nosotros pudiéramos estar en contacto con la naturaleza e identificar las especies que había pues, por la zona. También nos fuimos a un jardín botánico donde pues, nos explicaron un poco las partes que hay en el jardín botánico, las plantas medicinales y demás, para nosotros hacer un informe y entregárselo a la profesora. Y luego la última salida de campo fue por la zona del campus, que había un pequeño jardín botánico también, para poder identificar pues, partes florales, los tipos de fruto y tal, ¿vale? Entonces, bueno, personalmente las 3 salidas de campo me parecieron súper útiles y me lo pasé muy bien. Vale, la tercera asignatura de la que os voy a hablar es de matemáticas. Matemáticas es la asignatura que menos temas posee del primer cuatrimestre. Concretamente tiene 8, los cuales hemos visto funciones, hemos visto álgebra matricial, hemos visto derivadas, hemos visto integrales y los únicos 2 temas así que yo personalmente no hemos visto y que yo creo que la mayoría de mis compañeros tampoco, por el hecho de que a nosotros Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. perdón, en nuestra comunidad autónoma no entra para la selectividad es probabilidad y variable aleatoria. Estos 2 temas, como ya os digo, yo no los había dado antes, por tanto a mí la asignatura me pareció mucho más complicada que a otros de mis compañeros que venían de comunidades de fuera, ¿vale? Que no eran de nuestra comunidad y ya habían dado probabilidad. Entonces esta asignatura pues tiene eso y vuelvo a recalcar la importancia de que las asignaturas sean básicas en el primer año, ya que pues puede pasar como en el caso de matemáticas, que los que vivimos en la comunidad donde se encuentra la universidad no hemos visto probabilidad debido a que no entra para selectividad. También hacíamos test, ¿vale? Que hacíamos en casa de problemas y tal, y las prácticas fueron 5 prácticas de informática en las que aprendimos a programar con el lenguaje estadístico llamado R, ¿vale? Os dejaré abajo en la descripción que hemos dado de R, ¿vale? Y nada, me parece súper bien que... Escuche. Me parece súper bien que demos programación en el primer año, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. O sea, para mí la programación es fundamental para los estudiantes de biotecnología. Así es que eso es un punto a favor de esta asignatura. En cuarto lugar voy a mencionar química. Química es una asignatura que consta de 14 temas en los que hemos visto un poco de disoluciones, equilibrios, cinetoquímica, termodinámica, hemos visto también enlaces, hemos visto fuerzas intermoleculares, fuerzas intramoleculares y demás. El temario se asemeja bastante a lo que se da en bachiller, pero está un pelín más ampliado. Respecto a las prácticas, hemos tenido prácticas de 2 tipos, hemos tenido prácticas de laboratorio, que ya sabéis, tendréis en la descripción, y prácticas de aula. En estas prácticas de aula simplemente lo que hacíamos era resolver problemas en equipos y bueno, esto la verdad es que ayudaba bastante de cara a hacer los test que el profesor nos mandaba para casa y también de cara al examen. La última asignatura de la que os quiero hablar es de zoología. Esta asignatura contiene 16 temas en los que hemos estudiado desde los poríferos hasta los mamíferos y también hemos estudiado un poco de sistemática, de biodiversidad y de fauna amenazada. La mitad del temario no fue explicado por la profesora, sino que fuimos nosotros los que tuvimos que hacer grupos y hacer seminarios acorde a cada filum que nos tocaba. Luego también hicimos un examen BISU que básicamente consistía en que el profesor nos dio un número determinado de especies con su nombre científico y sus características y demás, y el filum al que pertenecía, y nosotros pues en el examen teníamos que escribir correctamente el filum y el nombre de la especie que el profesor nos ponía en las diapositivas. Luego también hicimos prácticas, teníamos 3 tipos de práctica.
de prácticas, perdón, teníamos prácticas de laboratorio que consistían únicamente en dibujar y, bueno, determinar huellas y cosas así. Y ya sabéis, os las dejaré en la descripción. Hemos hecho también prácticas de aula en las cuales el profesor nos contaba pues, noticias recientes de la zoología, nos hacíamos algún que otro juego. La verdad es que estaban bastante guay. Y también hicimos también una salida de campo, perdón. La salida de campo consistió en ir a una zona que estaba cerca de la universidad para identificar las órdenes de insectos y de otros artrópodos, ¿vale? Y nada, pues consistía en hacer fotitos, o sea, tú ibas con tu manga entomológica, pues cogías una mariposa, le echabas una foto para después en el informe decir a qué orden pertenecía. Algo que no he comentado y que voy a comentar ahora porque así lo digo de forma general, es que en todas las asignaturas, excepto en matemáticas, hemos hecho exposiciones, ¿vale? O bien en grupo o bien en solitario. En el caso de bioquímica hicimos exposiciones en solitario acerca de, pues de películas o de series que trataban sobre bioquímica o que nosotros relacionábamos con la bioquímica. En botánica hicimos seminarios, en química también hicimos seminarios y en zoología también hicimos seminarios en grupo. Esas tres en grupo. Y bueno, hasta aquí ha llegado la primera parte de mi primer año en biotecnología. Si tenéis alguna duda, no dudéis, valga la redundancia, en dejarlo en los comentarios y yo intentaré responderos en el menor tiempo posible. Y bueno, espero que os haya ayudado, que os haya entretenido, que eso también es importante y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!